La iglesia cristiana es el tema de hoy. Y este tema está escogido desde el mes de octubre para esta fecha precisamente. Es porque en el año nosotros en el mes de mayo siempre tenemos un estudio bíblico especial que se llama la Semana de Hogar Cristiano. Por esa razón, en el día domingo, hoy, vamos a estudiar el tema la iglesia cristiana. Y la palabra iglesia significa, miren, el idioma original en el que fue escrita la Biblia tiene mucha riqueza. Con solo mencionar la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, ya significa una asamblea de llamados con un propósito en común. Eso significa la palabra iglesia, una asamblea de personas que han sido sacadas de una situación o de una cultura, pero que ahora tienen un propósito común. Por supuesto, nosotros sabemos que el Señor nos llamó y nos sacó también de la sociedad en la que se le desobedece a Él, en la que la gente anda haciendo lo que quiere, vive a su manera, ¿no? Pero nosotros en Cristo Jesús fuimos incorporados en la iglesia con el propósito de adorarle y de servirle. Miren, como cuerpo de Cristo, el primer aspecto que se recalca para la iglesia es la función evangelizadora de la iglesia. Quizá nosotros ya conocemos el pasaje de Mateo 28, 18 al 20, que dice: id y predicad a las naciones, haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Enseñándoles que guarden, ¿no? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿cierto? Bueno, hermanos, hermanas, siempre que nosotros nos acercamos a Dios, siempre que nosotros llegamos a la iglesia, nuestro primer pensamiento es que para eso existimos. Jesús, ya estando resucitado y habiendo dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él dijo: vayan entonces y prediquen y enseñen la palabra de Dios, hagan discípulos de todas las naciones, ¿sí? Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, y también la responsabilidad de la iglesia como cuerpo, como familia, como equipo. Por supuesto, la evangelización no solo es ir a evangelizar a la calle, también consiste lo que es la educación cristiana, la edificación, el crecimiento, el estudio, el conocimiento de su palabra. Y eso es lo que hacemos aquí siempre, ¿no? Ya la iglesia Bautista Amistad, dentro de un par de meses, va a cumplir 46 años predicando el mensaje del Evangelio de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros, predicar y enseñar, pero que entendámoslo, que aquí es donde tenemos ese cuerpo, donde el Espíritu Santo reside y llega para transmitir la voluntad de Dios en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, para nuestra familia entera. Así que lo primero que debemos tener presente siempre que nos vemos como cristianos, siempre que nos acercamos a Dios, siempre que llegamos a la iglesia, es: ¿para qué existo? ¿Sí? Es decir, la palabra iglesia significa somos llamados con un propósito, ¿sí? Y obviamente está el mandato de nuestro Señor, que es transmitirle el Evangelio a nuestros familiares, vecinos y conocidos. Para esta adoración a Dios, es decir, para cumplir, para llevar a cabo este mandamiento en espíritu y en verdad, es necesario algo muy importante: la unidad de la iglesia. Así como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, del 20 al 21, que lo podemos leer, dice la palabra de Dios, ahí en Juan 17, 20, 21, el Señor Jesucristo, orando por la iglesia, por sus discípulos,
de aquella época y también por nosotros, él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la unidad de la iglesia es demasiado importante. Por eso nuestro Señor Jesucristo se toma la tarea de orar por nosotros actualmente. Ahí está orando por los discípulos y él aclara: no solamente por estos voy a orar, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, todas las personas que de generación en generación venimos a los pies de Cristo, después de la predicación del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos ellos, ¿sí? Jesús ora por nosotros. Dice el Señor Jesucristo, ¿para qué ora? ¿Sí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ahorita está clamando por la unidad de la iglesia, del cuerpo, y tiene en cuenta la función principal de la iglesia por la cual ha sido creada. Mire, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea del creyente. Todo hijo de Dios debe saber y tener presente que si tiene a Jesús como Salvador y Señor, es enviado a llevar el mensaje a sus familiares, vecinos y conocidos. Para que el mundo crea que tú me enviaste, yo voy a orar por algo muy especial, dice el Señor. Y él ora y le ruega al Padre Dios, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que todos sean uno. Esa unidad es demasiado importante. A veces nosotros quizá desconocemos esa importancia, pero rápidamente nos damos cuenta de la necesidad de la unidad. Es cuando precisamente vemos en nuestro corazón sentimientos, emociones, pensamientos que nos apartan de nuestro hermano. Todos sabemos, hermanos, que en cada uno de nosotros tenemos el don, tenemos la libertad, tenemos el derecho de tener nuestro propio concepto de las demás personas, ¿sí? Eso es correcto, ¿no? El poder decir, bueno, mi hermano, mi hermana, el vecino, cómo vive, cómo está, eso está bien, pero la carne, el enemigo y el pecado nos pueden traicionar cuando nosotros, contra nuestros hermanos en Cristo, contra la iglesia donde el Señor nos ha regalado la salvación y donde nos da santidad, puede ser que, y usted y yo, mire, nos vamos a dar cuenta que así es. Puede ser que se vengan pensamientos de rivalidad, de enemistad entre nosotros. ¿Y por qué el hermano Alejandro no llegó puntual exactamente a las 9:30? Y ya con eso, si yo le quiero dar rienda suelta al pecado, me puedo empecinar en mi aborrecimiento a esa persona. Y usted y yo lo sabemos que es así. Podemos llegar, pero por eso Jesús ora, por la importancia de que esas cosas, aunque sucedan, tenemos que amarnos y ser uno para perfeccionarnos, pero nunca en la rivalidad. En la rivalidad nunca nos vamos a perfeccionar. Siempre vamos a estar viendo, entonces, señalando el error del otro. Y es que el otro hace esto de mal, por eso yo pues ya no lo quiero mucho, no oro mucho por él, no lo saludo. Mire, eso es un pecado en la iglesia, mis hermanos, y por eso nuestro Señor Jesucristo ora para que nosotros, el cuerpo, la iglesia, seamos uno. Esa unidad de la que habla Jesús es precisamente unánimes, unidos, como hermanos, que si el otro tiene un error, yo le amo, le perdono y oro por él, y si le puedo hablar para corregirse, pero principalmente la unidad,
No que un error, entonces yo ya ni lo salude, ni me interesa lo que él haga, ni apoyo las tareas de la iglesia porque esa iglesia me cae mal, no me gusta que la iglesia hace eso, entonces yo por eso no apoyo ciertas tareas de la iglesia. El Señor lo sabe, hermanos, el Señor sabe cuánto el pecado puede reinar en el corazón del creyente. Y por eso ora por la unidad, que en esta mañana Dios nos esté hablando a nosotros para que nos superemos en ese aspecto y no nos quedemos estancados ahí, dejándome vencer por mi pecado ahí. Sí, en la iglesia no se puede llegar puntual, ahí se hace la lucha, pero no se puede, entonces yo tampoco voy a esforzarme por llegar puntual, ¿sí? Voy a llegar media hora después, una hora, y entonces así nunca se logra nada, mis hermanos. Que no nos dejemos vencer por el pecado. Necesitamos ser uno para perfeccionarnos. Fundamentalmente necesitamos ser uno, estar en unidad para lograr como cuerpo dar testimonio de Jesucristo a nuestros familiares y vecinos y conocidos. Que cuando ellos nos pregunten, ¿y cómo te fue en la iglesia? ¿Y cómo estás en la iglesia? ¿Y cómo tú te llevas en tu amistad con los hermanos de la iglesia? Miren, hay familiares inconversos que están pendientes de nosotros y nos dicen, ¿y cómo te relacionas? Y entonces ahí yo puedo, lleno de pecado, de falta de perdón, puedo decirle a un familiar inconverso, pues fíjate que tengo un hermano, una hermana ahí que no lo puedo ni ver. Y con eso, mis hermanos, con eso le estamos a este familiar sencillamente cerrándole la puerta a que venga a los pies de Cristo. Porque dice, si este que va adelante, si este que ya le sirve a Cristo, si este que va a la iglesia y aún sigue con todo ese infierno en el corazón, entonces yo para qué voy a ir ahí, a perder el tiempo, no voy a ir ahí. Y por eso, y precisamente el Señor lo dice, mire, para que el mundo crea que tú me enviaste, necesitamos es amarnos, no aborrecernos. Si nos aborrecemos, entonces el mundo sencillamente dice, ¿a qué voy a ir ahí? De hecho, esa es una de las principales excusas para que el mundo no venga a las iglesias cristianas, precisamente porque nos falta llevar a la vida práctica el amor y el perdón. Pero el tema de hoy va un poco más allá. Hay un segundo aspecto que se recalca a la hora de hablar del cuerpo de Cristo. El segundo aspecto entonces es el crecimiento, y para eso leemos la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4 del versículo permítame leer del versículo 15, voy a leer Efesios 4 del versículo 15, voy a leer hasta el versículo 22. Efesios 4 del versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire, ahí está. Este es el segundo aspecto que se recalca a la hora de hablar como iglesia. Que crezcamos en todo, nos dice el Señor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mis hermanos, en Efesios 4, del versículo 15, ahí se habla de el crecimiento que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y es que este crecimiento, mis hermanos, no se refiere, si bien sabemos de que a nivel individual todos vamos creciendo de alguna manera, este crecimiento en la iglesia, del que está hablando aquí la palabra de Dios, no es por medio de una independencia de acción del creyente, sino que es por medio de la cooperación profunda y gozosa con los otros miembros del cuerpo. A eso se refiere ese crecimiento, mis hermanos. Por medio de la cooperación profunda y gozosa con los otros miembros del cuerpo. Quiere decir aquí, hermanos, que usted y yo estamos llamados por Dios a buscar
y disfrutar esa cooperación entre hermanos, ese trabajo en equipo, en gozo entre hermanos. Usted está llamado, y la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lleva, nos guía a que ahí nos incorporemos, porque es ahí donde el Señor nos trae bendición. Ningún cristiano va a crecer a nivel individual, nunca, si no tiene una buena relación con el cuerpo de la iglesia, mis hermanos. ¿Sí? Que esto sea muy importante para nosotros. En esta mañana el tema es la iglesia cristiana, porque le damos inicio a la semana de hogar cristiano. Vamos a estar el martes, el miércoles y el jueves estudiando la palabra, meditándola aquí en familia cristiana, aquí en la iglesia. Y el tema va a ser ese: la iglesia, el hogar cristiano, la familia. Ya los hermanos que estarán impartiendo el tema, de hecho todos los hermanos vamos a estar aquí pendientes para hacer la clase, porque va a ser especie también de testimonio. Va a ser especie de, en esto estoy luchando, esto ya lo he logrado, hasta aquí me ha bendecido el Señor, pero aún batallo con esto. Y de eso precisamente se trata la semana de hogar cristiano, que todos nos apoyemos. Tenemos familias que ya llevan más años que otros, que tienen experiencia y que han superado sus batallas. Y también hay familias más jovencitas que hace poco se casaron y tienen bebitos bien chiquitos, que todavía estamos batallando con muchas cosas. Así que, hermanos, yo les quiero invitar. Miren qué bonito en esta mañana ver toda la iglesia, todos los hermanos aquí presentes. Le damos la bienvenida especial a nuestra hermana doña Sonia. Y el martes y el miércoles les invitamos, mis hermanos. La palabra de Dios va a hablar de ese tema, ¿sí? De cuán importante es la iglesia para mí, ¿sí? Bien, hermanos, quiero solo decirles que el estar incorporado en la iglesia es la evidencia de que hemos sido salvos. La palabra de Dios dice que el que cree en el Señor Jesús, el que cree en Dios por la obra de Cristo, es salvo y es incorporado en la iglesia. Dice en Hechos: y el Señor cada día añadía a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor los añade, los incorpora. Jesús en su ministerio dijo: edificaré mi iglesia. Y está hablando de la iglesia. Él la edifica y ahí añade los que somos salvos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, que tengamos presente que la iglesia no es un invento humano, es una creación divina. A Jesús le preguntaron, alguien le dijo: mira, Señor, ese templo tan maravilloso, ¿qué opinas de este templo? O la samaritana le dijo: Señor, ¿en dónde es que tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Hablando de un lugar, de un templo. Y Jesús le dijo: mire, vendrá el día cuando piedra caiga, cuando no quede piedra sobre piedra, ¿sí? Hablando de que el Señor va a edificar un templo espiritual. Esa es la iglesia, el templo espiritual. Entonces, mis hermanos, que veamos que la iglesia no es cualquier cosa, es una creación divina. Y entonces, el que es salvo, el que recibe a Jesús como Salvador, el Señor hace el milagro de darnos su Espíritu Santo en nosotros, el cual después nos da la convicción para incorporarnos en la iglesia, para decir: sí, aquí es donde el Señor me habla y me pastorea y me santifica. Solamente quien es salvo se incorpora en la iglesia, ¿sí? Luego, otra evidencia de que es salvo es el bautismo en agua. Ese es un mandamiento del Señor, el bautismo en agua, ¿sí? El bautismo obviamente no perdona los pecados, es un símbolo del bautismo que ha habido en mi vida. Si yo he sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces paso por el bautismo por el agua. Si no,
si yo no tengo una convicción divina de que en Cristo Jesús tengo el perdón de pecados y soy salvo, mire, para mí el bautizo no es importante. No es importante. Hay iglesias donde no se bautizan, o unos se bautizan así, otros asá, y mire, nunca se bautiza, no le interesa. Pero quien tiene el Espíritu Santo dice, incorporarse en la iglesia para amarle y servirle, y ahí apoyarme y tener función y trabajo con los hermanos, una cooperación profunda, un compañerismo de gozo, ¿sí? Ahí es donde el Señor me va a quitar el mal genio, el mal humor, los malos modos, me va a quitar el egoísmo, las soberbias, ¿sí? Eso solo lo entiende el que tiene el Espíritu Santo. Y pasa por el agua cuando tiene precisamente esa convicción de que sí, el Señor le llama a salir del mundo para dar testimonio al mundo de su nuevo nacimiento. Les doy un testimonio. Yo ahorita estoy muy feliz porque mi cuñado allá en Múnich, él se llama Harold Mosler, él el próximo domingo va a estar pasando por el bautismo, y yo estoy demasiado feliz. Mi hermana me escribe y me dice: Alejandro, estoy demasiado feliz porque mi esposo se bautiza. Hermanos, qué maravilloso ver cuando un hombre y una mujer realmente evidencia que es salvo por medio de incorporarse a la iglesia para amarle y servirle y trabajar como equipo con sus hermanos, y pasa por el bautismo en el agua. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Claro, mi hermana está feliz y yo me pongo feliz con ella. Le damos gracias a Dios por eso. Hemos dicho cuánto poder tiene el Señor de transformar las personas. Cuando yo fui a Alemania, hermanos, mi hermano menor era del mundo, mi hermana también, y yo les hablaba de Cristo. A veces hasta yo, por darles testimonio, un par de veces ni fui a la iglesia. Y después dije, de verdad que me rechazaban, dije, no, yo me voy a comprometer con el Señor. Mire, me comprometí a dar clase a los niños. Y luego mis hermanos, pero vení, vamos a un viaje, mira que vamos a Venecia, mira que vamos a Salzburg en tren. Y yo le digo, mire, no, los domingos no me inviten a ningún lugar. Los domingos yo tengo compromiso con el Señor de enseñar la palabra. Ellos empezaron a llegar a la iglesia entonces, a escuchar la palabra de Dios. Con el tiempo, mire, ahora ellos son bautizados y están sirviéndole a Cristo. ¿Cuánto deseo yo, mis hermanos, que todos los que estamos aquí, sin excepción de ninguno, todos, incluyendo a la más jovencita, Wendy, la quinceañera del próximo año, mire, todos disfrutemos de esa convicción, ¿sí? Bautismo en agua, incorporación en la iglesia para servirle con amor. Aquí tenemos a nuestro hermano José. El Señor le habló, se bautizó en diciembre y está feliz, trabajando, luchando, sufriendo, sirviéndole a Cristo en la comisión de misiones, ¿sí? Entonces, mis hermanos, que ninguno de nosotros se pierda esa bendición, ese mandamiento. Bien, hermanos, la iglesia como templo del Espíritu Santo, también la palabra de Dios nos enseña que, miren, en Efesios 2, 21 al 22, ahí en el boletín lo tienen si quieren, vamos a leerlo, Efesios 2, 21 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿sí? Estamos leyendo todos Efesios 2, del 21 al 22. Leámoslo todos juntos. Así que ya no sois extranjeros. Vamos a buscarlo bien. Efesios 2, 21, 22. Sí, perdón. Gracias. Hermana Sonia, ayúdame con este pasaje en el que dice, así que, primera de Pedro. Así que ya no sois extranjeros. Estamos leyendo Efesios 2, 20 al 21. Vamos a leerlo otra vez todos juntos. Primero vamos con este pasaje, luego vamos con el que yo les quiero decir. Gálatas, Efesios 2, 21 al 22. Leámoslo. En quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, miren, está diciendo la palabra, todo el edificio bien coordinado. Eso habla de que nos entendamos, que trabajemos juntos. Eso habla ahí, coordinado, ¿sí? Va creciendo para ser un templo santo. Hermanos, hemos escuchado que va creciendo el creyente solo. No. ¿Va creciendo el creyente a nivel individual? No. Está hablando de que el creyente crece en equipo, en familia, bien coordinado con sus hermanos, y ahí es para ser un templo santo. Creo que usted y yo sabemos que hay iglesias que, como lo dice Apocalipsis, son sinagogas de Satanás. Usted lo ha leído. Hay iglesias que son sinagogas de Satanás, pseudo cristianas. Mire, de predicar el evangelio, de vivir la palabra, no tienen nada. Se han vuelto negocios. Yo creo que ustedes lo saben. Hoy en día es típico. Pablo y Juan tuvieron que batallar con esos falsos maestros en aquella época. Ahorita en el año 2013 está infestado el mundo entero de iglesias mentirosas, ¿sí? Sinagogas de Satanás. Cuando la palabra de Dios dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, y va creciendo para ser un templo santo, está hablando entonces de que nosotros no venimos aquí a crecer a nivel individual y hacer lo que a mí se me ocurra, sino que crecemos en equipo para hacer lo que el Señor ordena, manda. A ver, si alguien me dice, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué somos salvos? ¿Cuál es la principal tarea de la iglesia? Amén, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20, ¿sí? El Señor, siendo resucitado, ¿qué dijo? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles, incorporándoles en la iglesia y enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Sinagogas de Satanás no les interesa poner en práctica la palabra. Ahí solo el negocio. Como la gente religiosa, la gente busca a Dios, entonces aquí los manipulamos, los engañamos y hacemos negocio. Eso está lleno el mundo de gente inmoral, ¿sí? Pero nosotros tenemos el deber de crecer en el estudio de la palabra, en el conocimiento de la palabra, tal como está escrita, y llevarla a la práctica. Hermanos, entonces, a ese crecimiento se refiere. También dice Primera de Pedro 2:5, leamos. Primera de Pedro 2:5. Qué terrible que es competir con el ruido. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:5. En el boletín lo tienen. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren, hermanos, y aquí el apóstol Pedro, dice piedras vivas. Nos aclara entonces cuál es ese edificio del que habla Pablo. Un edificio con piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas que construyen ese edificio, el templo del Espíritu Santo, no una sinagoga de Satanás. Hermanos, las sinagogas de Satanás son iglesias que pasan como cristianas, que hablan de Dios, pero no les interesa evangelizar a su familia. No les interesa poner en práctica el amor y el perdón. No les interesa comprobar que pueden leer la palabra de Dios a diario y orar a diario y cada día limpiarse de su maldad, de su pecado, dejar su enojo violento, dejar su violencia doméstica, dejar su pornografía, dejar toda clase de pecado. Miren,
en esas sinagogas de Satanás, la gente habla de Dios, pero viven en pecado. Es más, les dicen que ya Jesús pagó todo, perdonó todos los pecados, así que no te tienes que preocupar de cambiar. Si andas como andes, Dios te ama y te perdonó. Así les dicen. Y no se interesan por comprobar que la sangre de Cristo tiene poder para mí limpiarme de la maldad, de la desobediencia de la que me está sacando. Es que cuando yo, antes de que naciera en Cristo, yo era desobediente. Usaba mi boca solo para criticar al presidente de la República y hacer chistes de doble sentido. ¿Sí? Pero la sangre tiene poder para utilizar mi boca para bendecir, para edificar, para construir la vida de un niño, para compartirle palabra de Dios a alguien que la necesita. ¿Sí ven? Entonces tiene poder para transformarme. Y así en todo sentido. De hecho, hermanos, que esto nos sirva, como lo hemos mencionado en otros días, hermanos, que no estemos perdiendo el tiempo nosotros. Si estamos llegando a la iglesia, a amarle, a buscarle, a servirle, si hacemos el sacrificio de venir hoy aquí, que nunca pensemos que esa es la meta, solo llegar aquí y llegar a la casa a maltratar a la gente, ¿sí? Y llegar a la casa que porque el almuerzo no tiene chuleta, entonces ofender y gritar a la esposa, ¿sí? Que al contrario, que veamos que el Señor me salva a mí y mi tarea principal es yo ver que soy limpiado de la maldad, quitándome el egoísmo, quitándome la soberbia, enseñándome a ser tierno, enseñándome a amar, y con eso dar testimonio sin palabra a la familia. Y como equipo y como iglesia, mire, apoyando las tareas de la iglesia. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Qué significa piedras vivas? Sed edificados como casa espiritual, ¿sí? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, los martes de oración por las misiones mundiales, estamos haciendo una casa espiritual. Ahí hacemos la función de sacerdotes porque clamamos, intercedemos por Corea del Norte, por Birmania, por Suramérica. Aquí en el año estamos orando por las misiones mundiales. Los hermanos del Comité de Misiones cada martes nos traen una tribu, una nación, una cultura diferente para que clamemos por él. Ahí estamos haciendo la función de sacerdotes. Y esos sacrificios espirituales son los que el Señor acepta por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿aman ustedes la iglesia en la que el Señor los ha incorporado? Mire, yo le puedo decir esto con todo el amor. Por favor, trate de superarse. Venga, acompáñenos los martes. Acompáñenos los martes, hermanos, a orar. Mire, hoy domingo, ¿cuántos hermanos estamos? Vengan los martes a orar. Si hoy domingo pueden llegar y el Señor les da la capacidad para llegar, el Señor tiene todo el poder para que usted llegue aquí el martes. Si usted no viene el martes, no es porque Dios le falta el poder. No es porque Dios no le bendice y le da dinero para el carro y no le da dinero para, no le da la salud. No, hermanos. Si usted no llega el martes es porque usted no quiere, porque le falta fe de creer en el Señor, de que sí se puede, que para eso nos creó el Señor, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, como son la oración por las misiones mundiales los martes. Y el jueves, hermanos, y el jueves también, el estudio de la palabra, hacemos ese sacrificio. Precisamente estamos hablando de la iglesia. Dice la palabra de Dios que nosotros ya ahora somos miembros de la familia de Dios. Así dice la palabra de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Sí? Miren, el pasaje el versículo que les quería compartir, leámoslo, está ahí en Efesios. Leímos ya Efesios capítulo 20 del versículo 21, ¿sí? Yo les quería compartir del versículo 19.
Leamos ahora sí, para ir llegando al final, leamos todos juntos del versículo 19 al 20. Efesios 2, 19 al 20. Leamos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si ven, hermanos, que esto sea la palabra de Dios para nosotros hoy. Ya no estamos solos y abandonados, no somos extraños, sino que somos conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios. Antes usted no tenía quien le ame, hoy tiene usted una familia. Antes usted andaba muy solo, hoy tiene usted una familia que le ama, que le bendice, que ora por usted, que le saluda, que le sube los ánimos, que le da palabra de Dios, que tiene poder para darle salud y para corregirle y para instruirle. Entonces, mis hermanos, ya no somos extraños. Por supuesto, hermanos, yo entiendo, como pastor entiendo que algunos hermanos trabajan en la noche y no pueden llegar. Entonces, si el hermano trabaja en la noche y no puede llegar, o unas hermanas que viven muy lejos y no hay transporte, ¿sí? O un hermano que está estudiando y está demasiado ocupado y tiene que sacar sus estudios, si no le dedica su tiempo diario y semanal a sus estudios, ahora los va a perder. Entonces no puede llegar el martes. Yo entiendo eso, ¿sí? Pero lo que sí necesitamos, el Señor corrige, es la mala actitud. La mala actitud de cuando uno dice, yo voy a decir que no tengo tiempo, de que trabajo y me voy a quedar en la casa. Y quiere engañar a Dios. Quizá engaña a los humanos, pero a Dios nadie le puede engañar. O sea, que tengamos en cuenta la mala actitud. De hecho, los hermanos que no pueden llegar los martes y que trabajan, pueden hacer la tarea de las misiones mundiales que hace la Iglesia Bautista Amistad en el rato libre, como una pausa, como un descanso. Decir, bueno, ya estudié bastante matemáticas, ya trabajé mucho conduciendo al aeropuerto, ya hice todos mis deberes, ahorita voy a tomarme un tecito. ¿Por quién estamos orando los martes? Que se interesen. El comité de misiones, hermana Jenny, hermano José, ¿cuál es la tribu por la que estamos orando este martes? Voy a orar 5 o 10 minutos por ellos. Y el Señor se agrada de ese sacrificio. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, que el Señor nos corrija es eso, esas malas actitudes. Y entonces, llegando al final, preguntémonos, ¿agradezco a Dios por haberme incorporado en su iglesia? ¿En qué maneras expreso mi gratitud? El mensaje es ese, mis hermanos. El mensaje de la palabra de Dios de hoy es la iglesia cristiana. ¿Sí? ¿Para qué fue creada? Que entendamos, que comprendamos que tenemos deberes. Si somos salvos, tenemos deberes. Nadie puede decir, yo soy salvo y enseguida yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Nadie. Todo el que es salvo, tengo deberes para con el Señor, tengo tareas. ¿Cuáles son mis tareas? Rendirle culto agradable a Él. Una iglesia que el Señor la ha creado para instruirme, orientarme en ofrecerle al Señor todos los sacrificios que a Él le agrada. Hermanos, vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú nos has hablado de la importancia de la iglesia para mí. Padre Dios, te damos gracias porque ya tú nos has puesto amor por la iglesia y aquí llegamos, Señor, aquí llegamos. Algunos con toda la frecuencia, llegando a todas las reuniones regulares establecidas, y otros todavía luchando. No podemos llegar a algunas porque estamos trabajando o estudiando, pero Señor, no queremos tener mala actitud delante de ti. Señor, si realmente te amamos, podemos decir que la iglesia, tú la creaste para bendecirnos, para orientarnos, para ayudarnos. Hoy te queremos decir, sí, Padre Dios, te amamos a ti, te damos gracias por la salvación, amamos la iglesia. Sí, Padre Dios. Y como amamos la iglesia,
entonces nos interesamos por apoyar el trabajo de la iglesia, por apoyar a los hermanos. Ayúdame a vencer la mala actitud de estar tan independiente de ti, viviendo como si no me importara lo que hacen los hermanos allá los martes, lo que estudian los hermanos allá los jueves. Señor, sino que dame la sabiduría, la madurez, para que yo, aunque no pueda llegar por mi trabajo, por mi estudio, pueda llevarlo en orden cada semana, sin falta, y estar también ofreciéndote este culto agradable a ti. Gracias, Padre Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.